Ya. En esta oportunidad vamos a dar solución a este ejercicio que tenemos acá, bien, el cual consiste en complementar algunos elementos que hemos ido revisando a lo largo del curso, que tiene que ver principalmente con cómo capturar los datos, cómo procesar información, validar algunas cosas, además de eso, poder trabajar con arreglo de objetos. Entonces, se podría decir que este ejercicio involucra todo lo que hemos revisado hasta el momento. Bien. Además hay que hacer algunas validaciones a nivel de programación. Bien. Y eso, principalmente eso es lo que se pide dentro del ejercicio. Por lo tanto vamos a partir en esta oportunidad armando lo que es el esquema del formulario. Bien. Entonces voy a definir en este caso un div class row. Bien, y todo lo vamos a definir en una única columna, podría ser. Bien, div class call s6, bien, offset menos s6, s3, perdón, bien, para que quede al centro todo. Y vamos a colocar aquí vamos a colocar todo el contenido, que va a ser en este caso un h3 o un h5, que va a equivaler al título, en este caso, que se va a llamar remuneración. Bien, ahí está. Y posteriormente empezamos a escribir los campos de texto, que en este caso esto se levanta, ¿cierto? Tienen con un label. Entonces recuerden que acá no es necesario aprenderse el código. Recuerden que todas las utilidades están en Materialize, se puede decir que están acá. Bien, en componentes, formularios, vamos a utilizar en este caso el campo de texto que vendría dado eh, por este, last name, bien, es el que vamos a ocupar, y lo buscamos acá, y como este es el last name, entonces lo copiamos, bien, ahí está, y lo pegamos en nuestro código, bien, ahí. En este caso viene con un call S6. Nos sirve porque si nos fijamos en el ejercicio, bien, necesitamos un componente que me quede, que ocupe la mitad del formulario, ¿verdad? Y posteriormente el otro campo de texto me debiera ocupar la otra parte. Por lo tanto, se debiese definir con un call S6 cada uno. Bien, entonces, por ejemplo, si tomamos esto, lo copiamos de nuevo, bien, ahí está. Entonces tenemos que el contenedor gigante, ¿cierto? El que va a contener todo es de tamaño 6, bien, pero dentro de ese contenedor tenemos un campo de texto y otro campo de texto que va a ocupar la mitad de la mitad de la pantalla, bien. En este caso, entonces, el primero le vamos a poner titular, que es el campo que está aquí. Bien, es un texto, y acá le vamos a poner titular, y acá titular. Bien, eso es todo. Esto no es necesario por el momento. Ahí, bien. Y eso, básicamente eso. El segundo campo de texto se va a llamar sueldo, ¿cierto? Entonces le vamos a poner sueldo. Acá es un number, bien, borramos esto de acá y acá exactamente lo mismo, le vamos a poner sueldo, y acá sueldo con un signo peso. Bien, sería esa primera parte. Vamos a ver cómo queda, lo vamos a ejecutar. Bien, y tenemos eso. Bien, este de acá tiene que quedar alineado al centro, por lo tanto aquí le ponemos se podría decir que acá le agregamos un class center align, puede ser. Vamos a ver cómo queda. Ahí, bien. Siguiendo, ¿cierto? Con los elementos, básicamente ahora lo que está en el PDF es dos campos más, entonces copiamos estos dos, bien, los pegamos abajito, entonces automáticamente como el tamaño máximo es 12, estos deberían quedar abajo ocupando la misma dimensión. Este va a equivaler a la salud, que es un porcentaje, también es un number, bien. Le vamos a llamar a este salud, salud
y acá lo mismo, salud, bien, y acá salud, bien. Y el otro se va a llamar AFP, por lo tanto AFP, AFP y acá AFP, que estos están representados por un porcentaje y acá lo mismo con un porcentaje, bien. Va, ahí, entonces tendríamos eso, bien, guardamos, vamos a nuestro NetBeans, está guardado, actualizamos y ya tenemos nuestro formulario que está tomando un poco de forma. Luego el botón calcular, que lo podríamos dejar aquí abajo, ¿cierto? Aquí, un button con un class btn y con un ID que se va a llamar calcular o bt simplemente botón, bien, y se va a llamar calcular. Ahí sí, bien, va. Eso. Luego de eso tenemos una tabla, bien, porque la idea es que cada vez que nosotros, lo que dice el ejercicio acá, cada vez que nosotros resolvamos un ejercicio en términos de anotar el titular, el sueldo base, la salud y la AFP, necesitamos calcularlo. Obviamente para calcularlo deberíamos nosotros anotarlo aquí, el detalle, con el valor del sueldo de AFP, perdón, lo que me van a descontar de salud, lo que me van a descontar de AFP y el sueldo líquido finalmente. Bien, entonces hay que validar algunas cosas acá y obviamente nos dice que el script debe iniciar con, una, con un arreglo de objetos llamado historial y el botón deberá almacenar el objeto en el arreglo y cargar la tabla con los cálculos de las remuneraciones realizadas. Bien, entonces en términos generales lo que hay que hacer es hacer las validaciones que me piden acá y por otra parte, cuando nosotros calculemos, la idea es poder acá hacer el proceso de guardarlo, bien, temporalmente. Entonces, nos falta esto, bien, vamos a crear aquí un texto que se va a llamar historial, bien, eso es lo que dice ahí, historial de cálculos, bien, y tiene una línea, ¿cierto? Aquí, esa línea es un HR, entonces le vamos a poner HR, bien, vamos a ver cómo queda, ahí. Me faltó el BR en el botón para que quedara, vamos a poner aquí, el BR para que quedara abajito y si quisiéramos otro BR vamos a ver cómo queda, ahí sí, bien. Luego de eso, entonces, debajo del BR empezamos a armar la tabla, bien, y la tabla recuerden que se compone de lo siguiente. Podemos agregarle un class que se llame borderer, bien, con eso la tabla va a hacer un borde especial y esta tabla debería tener un tgeat, bien, ahí está, con las columnas que aparecen acá, ¿cierto? En el PDF, que son titular, base, salud, AFP y líquido. Entonces serían TH, ya que la tabla, los títulos siempre van con TH y los valores van con TD. Y tendríamos eso, ¿bien? Y acá colocamos primero el titular como título y después copiamos eso y lo vamos pegando hacia abajo. ¿Cuántos son? Son 2, 5. Ahí. Entonces colocamos luego el sueldo base, descuento de salud, por ejemplo, y el descuento de AFP y posteriormente el sueldo líquido, bien, que es lo que gana finalmente. Eso. Además de eso, la tabla, esa es la cabecera y la tabla tiene un tbody. El tbody es eso, tiene un ID porque en él vamos a escribir algunos elementos tbody. Bien, tbody. Vamos a poner así el ID. Ahí. Y tenemos solamente eso. Entonces hasta ahí tendríamos ese ejercicio que es la creación del formulario. Bien, se puede agregar una sombra, ¿cierto? Para que simule ¿cómo se llama? Un card panel, podríamos agregarlo, a la columna, ¿cierto? Podría ser a esta, agregarle un zdep1, bien, ahí, entonces ahí se ve como una especie de sombreado, bien. Y al final de la tabla un BR para que se pueda apreciar bien el salto de
o se pueda apreciar bien la tabla. Bien, ahí ya tendríamos listo lo que es el formulario. Si quieren le colocan un color de fondo como aparece en el ejercicio o simplemente lo dejan como está. Bien. Entonces, luego viene la parte de jQuery que ya yo tengo configurada el function principal, bien, y acá tenemos que ser básicamente ordenados en términos de lo que me piden, bien. Según el ejercicio debiéramos nosotros, dice aquí, programar el botón usando jQuery, validando campos vacíos, que el sueldo base sea en un rango entre 300.000 y 2 millones, que la salud y la AFP estén en un rango de 1 a 100 y que la suma de ambos no supere el 40%. El script de jQuery debe partir con un arreglo de objetos llamado historial, inicializado de la forma, y ahí me dicen cómo debiera yo inicializar el objeto. Entonces voy a copiar eso y lo voy a pegar en mi NetBeans, acá. Bien, eso. Así debería partir el ejercicio, bien, con un arreglo de objetos. Esto lo podríamos dejar así, bien. Y hay que programar el botón. El botón, como se le habíamos puesto botón, simplemente hacemos el selector con un hashtag botón, bien, punto clic, ahí está, y dentro del clic programamos esta función anónima, que en este caso acá deberíamos nosotros hacer el proceso. Bien, deberíamos tener además una función que se encargue de cargar la tabla, bien, cargar tabla, y esa función debiéramos recorrer este historial y ver la funcionalidad tal como debiera funcionar el ejercicio, ¿bien? Debiéramos poder cargar o generar n filas, ¿bien? Eso es lo que necesitamos a grandes rasgos. En el botón, entonces, lo primero que vamos a hacer acá es rescatar los valores que tenemos que utilizar, que en este caso va a ser el titular, ¿bien? Le habíamos puesto, si no me equivoco, titular con el hashtag, el selector, la variable val es la que nosotros utilizamos, ¿verdad?, para poder hacer ese proceso de poder capturar el texto. El otro es sueldo, salud y AFP. Entonces acá vamos a poner var str, o puede ser ese sueldo, como le quieran llamar aquí. Bien, le voy a poner yo en este caso str sueldo igual a chuta, y hacemos exactamente lo mismo. Voy a agrandar un poquito para que se vea mejor ahí. Hacemos un hashtag, entre comillas, hashtag sueldo, así se llama, ¿cierto? Sueldo.val. Listo. Luego lo mismo con lo otro, str, o le podemos, sí, str salud, que es el porcentaje de salud, bien, que sería igual a lo siguiente, eso, salud.val, bien, ahí está. Y el último que sería str afp, que va a ser igual a el selector de hashtag afp punto val. Bien, entonces ahí tendríamos los valores asociados. Entonces validamos los campos vacíos, que lo pudiéramos ir validando uno a uno o simplemente validándolo en un único if. Bien, en este caso yo voy a hacer un if, bien, ahí. Y en ese if validamos lo siguiente: si titular es igual a eso, ¿cierto? O str sueldo es igual a eso, o voy a minimizar esto para que me alcance, str salud es igual a eso, o str afp es igual a eso. Bien, a eso. Si es así, o si llegas a ser así, ¿cierto? Materialice.toast, paréntesis, complete los campos, ¿bien? Y eso se lo damos por 3 segundos. Lo que yo aconsejo ir haciendo acá es ir validando, armo una parte y lo valido, cosa que después no tengan que revisar. Bueno, aquí si se fijan ya me equivoqué, es toast, hasta el final. La idea es que ustedes verifiquen, ¿cierto? Complete campos vacíos, y cuando completan los campos, bien, acá ingresamos algo, ingresamos algo, ingresamos algo, y ahí no hace nada, ¿cierto? Porque hasta el momento no está programada esa parte. Siempre es aconsejable ir
ir a la segura en términos generales, ya que la idea es que vaya comprobando de que no vaya teniendo errores y así, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cuando programamos todo y después lo ejecutamos, el error va a ser mucho más difícil poder encontrarlo, ¿bien? Entonces, como un consejo, ¿bien? Si no, si no, significa que están todos los datos completos, entonces vamos a tener que transformar a entero estas tres variables que están aquí, ¿cierto? Por lo tanto, declaramos una variable sueldo, ¿bien? Declaramos una variable sueldo, ahí, sueldo, igual a parseIn, de acuerdo a lo que habíamos explicado, ¿verdad? Ahí estamos transformando el sueldo, que se llama str sueldo, lo estamos transformando a entero. Ahora el porcentaje de salud, p salud, le voy a poner, lo transformamos también, parseIn, el str salud, bien, lo transformamos a entero. Y el otro que debiéramos transformar a entero es el PAFP o el porcentaje de AFP, que también debiéramos transformarlo a entero, bien, str AFP. Ahí está, bien. Una vez que los transformamos a entero, empezamos a realizar las validaciones, bien, y dentro de las validaciones que deberíamos hacer es el primero, que sería el del sueldo, bien, que dice que ya validamos ese y ahora validamos este de acá. El sueldo debe estar entre 300.000 y 200.000. Entonces aquí podríamos hacer un if, ¿cierto? Ahí, y un else, bien, ahí. Entonces el primer if sería si el sueldo es mayor o igual a 300.000, ahí, y el sueldo es menor o igual a 2 millones, 1.3, hacemos algo, si no, mandamos el error, ¿cierto? Que diga materialice.todas, ese mismo, el sueldo no está en el rango, bien, y lo mismo, 3 segundos. Y ahora guardamos y actualizamos para que en el fondo veamos que esté correcto o no. Completamos los campos, completamos el sueldo, la salud, AFP, calculamos y ahí ya está bien la validación. Si le ponemos 340.000 pesos, en este caso, ahí no hace nada porque eso es lo que nos falta seguir. Bien. Ahora, una vez que tenemos eso, deberíamos preguntar ahora por la sumatoria entre el porcentaje de salud y el porcentaje de AFP, que sería en el PDF esto. Salud y FP en un rango de 1 a 100. Bueno, eso estaría de más porque dice que la suma de ambos no tiene que superar el 40%. Entonces, en este caso deberíamos hacer la siguiente pregunta. Algunos que ya hicieron el ejercicio lo validaron aquí mismo, ¿bien? Y el mensaje es más general, pero en este caso lo estoy haciendo por separado para mostrar el error para que la persona sepa qué es lo que tiene que corregir en el fondo, ¿bien? Hacemos un if también con un else, ¿bien? Ahí. No quiere decir que la otra solución esté mala, sino que también está correcta, ¿bien? Lo que tenemos que preguntar aquí, si el P salud más el P AFP, si la suma de los dos tiene que ser menor o igual al 40%, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo. Si no se cumple eso, entonces voy a copiar este de aquí, ¿cierto? Lo pegamos aquí y le vamos a poner lo siguiente. Los porcentajes deben sumar máximo 40%, por ejemplo. Bien, ahora lo comprobamos acá arriba. Acá actualizamos, ponemos ahora un sueldo, un AFP, salud, calculamos, me dice que el sueldo no está en el rango, entonces le ponemos 350. Y ahora nos dice los porcentajes deben sumar máximo 40. Entonces acá corrijo este, ¿cierto? A 22 me dice lo mismo, ¿cierto? La FP la voy a dejar en 12 y ahí no me dice nada, ¿cierto? Ya que estaríamos en esta parte final, ¿bien? Entonces aquí vienen los cálculos ahora, ¿bien? Los cálculos en el sentido de que si estamos en ese punto donde está el cursor, debiéramos nosotros ahora poder hacer la operación. Bien, por ejemplo, vamos a calcular el descuento de salud. Bien,
Y el descuento de salud, ¿cómo se calcula? En este caso sería el sueldo que nosotros habíamos calculado, bien, aquí que lo habíamos transformado entero. Por eso es muy importante el nombre. O sea, la idea es que ocupen un nombre adecuado, ya que no se confundan con las variables. Bien, no estén multiplicando el string. La idea es que se fijen muy bien en eso. Bien. Ahora, el sueldo en este caso lo vamos a multiplicar por el porcentaje de salud. Bien, y todo eso partido por 100. Bien. La otra variable es el descuento de AFP, que pasaría exactamente lo mismo, va a ser igual al sueldo por, lo voy a separar aquí igual para que se vea más ordenado, okay. Acá arriba igual, ahí. Por el porcentaje de AFP, bien, y todo eso dividido por 100, bien. Finalmente el sueldo líquido va a ser igual a el sueldo menos el descuento de AFP más el descuento de salud. Bien, eso sería el ejercicio. Ahora, ¿qué habría que hacer ahora? ¿Cierto? Habría que calcularlo. Vamos a mostrarlo para que en el fondo sepamos que esté correcto o no. Vamos a colocar eso y vamos a mostrar solamente el sueldo líquido para que en el fondo veamos que funciona. Bien. Voy a mostrar en el materialice acá el sueldo líquido. Sueldo líquido entonces va a ser igual a más y ponemos líquido. Bien, ahí. Entonces vamos a ver si lo está calculando bien. Actualizamos. Entonces el titular se llama Juan. Sueldo 300.000. Bien. Salud 10%, AFP 10%. Bien, o sea, deberíamos tener el 10% de 300.000 y el 10% de 300.000, ¿cierto? Serían 30.000 más 30.000 son 60.000, entonces serían 240.000, ahí está. ¿Bien? 240.000 es el sueldo líquido, entonces lo estamos calculando. Bien, ahora, una vez que tenemos eso, pasamos ahora al otro proceso que nos dice acá, miren, en el ejercicio nos dice, el botón deberá almacenar un objeto en el arreglo y cargar la tabla con los cálculos. Bien, entonces debemos crear un objeto entonces. Bien, y ese objeto va a ser así. Bien, ¿y qué vamos a definir en este objeto? Los elementos que están en la tabla, que serían esos que están aquí. Bien, los voy a escribir hacia abajo para que sea más fácil. Titular, ese es el atributo del objeto y el nombre que le vamos a llamar es titular, que lo tenemos por ahí arriba, ¿cierto? Ahí está, titular. Coma. Sigo abajo para que en el fondo sea más fácil para ustedes entenderlo. El otro sería el sueldo. Entonces, sueldo, dos puntos y le vamos a llamar sueldo. ¿Y ese sueldo cuál es? Es el que habíamos transformado a entero. ¿Bien? Coma y damos un enter. Ahí sería el otro salud, dos puntos y le vamos a poner descuento de salud. Bien, ahí está. Luego, el AFP, así son los atributos, y le ponemos aquí todo junto mejor, porque a veces esto es bien delicado. Ahí. Descuento de AFP, bien. Y finalmente el atributo que le vamos a llamar líquido, vamos a guardar o le vamos a asignar la variable líquido, bien, que sería esa que está calculada acá. Bien. Entonces tenemos al objeto, esa es la primera parte que hemos pedido del ejercicio y posteriormente a eso tenemos que hablar de nuestro historial, que es un arreglo, que está arribita, ¿cierto? Ese historial que está vacío, lo que vamos a hacer ahora es con el método push que habíamos explicado anteriormente, ¿cierto? Le vamos a asignar en este caso el objeto, ¿bien? Vamos a agregar un objeto en ese caso, ¿bien? Eso es todo. Y lo otro que deberíamos hacer aquí, cuando nosotros agreguemos esto, deberíamos cargar la tabla. ¿Bien? Llamar al método que está abajo, ¿cierto? Ese método que todavía no está programado, deberíamos hacerlo para que en el fondo nos cargue la información. ¿Bien? Pero como todavía no tenemos el cargar tabla, lo vamos a tener que crear. Ahora, si llegásemos a tener algún error, el error ¿dónde debería estar? Podría estar aquí, ¿cierto? O podría estar desde aquí hacia abajo. Y obviamente como vamos a llamar al método y lo vamos a crear, podría estar aquí. En el caso de que no me cargue la información, porque lo otro ya está todo validado que funciona. Bien. Ahora, entonces,
El siguiente paso es cargar la tabla, que sería este que está aquí. Bien. Y esta funcionalidad, acá lo primero que deberíamos hacer es limpiar la tabla, limpiar el cuerpo de la tabla. Y para eso necesitamos acceder al body, que le pusimos tBody, ¿cierto? Ahí está. Ese es el ID que vamos a limpiar, que sería el contenido de la tabla, se llama tBody. Bien. Se puede llamar como ustedes quieran, y lo que vamos a hacer es limpiar eso. Bien. Si es que había antes información, la borramos y la cargamos nuevamente. Bien. Y acá hacemos un for each mediante el objeto, perdón, mediante el framework de jQuery. Nos pide una colección y un método. Entonces acá le vamos a poner acá historial, que es nuestro arreglo. Bien. Y la función, que en este caso está representada por eso, punto y coma, así es el for each, pero en este caso la función recibe dos parámetros, que es la variable i y la o, que es la o vendría siendo el objeto con el cual nosotros vamos a ir pasando elemento por elemento. Entonces, como eso ya se explicó en los videos anteriores, la idea es que ustedes puedan irlo verificando, obviamente, y aquí lo estamos viendo en la parte práctica. ¿Bien? ¿Qué deberíamos hacer acá? Deberíamos hacer lo siguiente. Antes de agregar esto, ¿cierto? Porque aquí lo que vamos a hacer es recorrer el historial mediante la variable O. Entonces, con esa variable O vamos a poder sacar el titular, el sueldo, el salud, el AFP y el líquido. Entonces, lo que debiéramos hacer nosotros acá es poder crear una fila. Bien, vamos a crear una variable acá, le vamos a llamar fill, bien, o simplemente row, le voy a llamar mejor, row igual a tr, bien. Luego row más igual y cerramos el tr, bien, tr. Que eso equivaldría a una fila. Y esa fila va a tener celdas, ¿cierto? Entonces en este caso lo mismo, row más igual, creamos una celda con el valor del objeto principal, que vendría siendo titular. Si no les autocompleta, no se preocupen, no es que esté malo, bien, sino que el editor acá falla a veces porque no es tan potente como lo trabaja con Java en el caso de NetBeans, bien. Pero obviamente existen otros editores que ustedes podrían ahí indagar, ¿cierto? Que son más precisos, bien, pero en este caso lo único que se tienen que preocupar acá es que coincida con el atributo que nosotros definimos aquí, titular, luego viene sueldo, salud, AFP y líquido, bien. Entonces, teniendo eso, copiamos, pegamos así, bien. Son 5 si no me equivoco, ahí están, y acá empezamos a pegar el sueldo, bien, luego era la salud si no me equivoco, salud. Hay que fijarse en la tabla igual, era también salud. ¿Sí? Tenemos acá salud, AFP y líquido. Bien, y eso es todo. Bien. Finalmente, lo que debiéramos hacer aquí es tomar esa variable row, que es un string, y agregarla al body. Y para eso copio este selector. Bien. Y ahí ocupamos nuestro método append. ¿Bien? La idea del append, ¿cierto? No podemos ocupar texto ni HTML porque si no se va a reemplazar el texto finalmente. Lo que tendríamos que agregar es un append y ahí agregamos row, o sea, toda la información que hemos creado. Bien. Entonces ahora vamos a ver si es que funciona. Bien. Entonces vamos acá, actualizamos. Sería en este caso Juan, por ejemplo, el sueldo gana 3.50. Ahí la salud le descuentan un 12% y AFP un 12%, calculamos y ahí se nos agrega la información. Bien, entonces como tienen el mismo porcentaje, tienen los mismos valores de descuentos y ese vendría siendo el líquido. Bien, ahora si colocamos, no sé, pues, María, por ejemplo, que gana 500 lucas. Bien, tiene un 10% de salud y un 14% de AFP, calculamos, y ahí está el sueldo de María, el líquido. Bien, entonces si se fijan, ese sería el ejercicio principalmente. Entonces, cuál es la idea más adelante? La idea más adelante es que nosotros podamos seleccionar una de estas filas, bien, y ver el detalle en un modal, por ejemplo.
Eso sería como la siguiente parte dentro de los ejercicios, poder ir al detalle de una tabla. Bien, dejamos hasta acá entonces este video. Espero que les haya servido y les ayude en el fondo a comprender la forma en cómo llevar a cabo los ejercicios con formularios y el proceso que debe hacer en este caso jQuery en el manejo de objetos, arreglo de objetos para el recorrido y obviamente las validaciones propiamente tal de formulario. Bien, dejamos hasta acá entonces este video.